Bueno, buenos días. Inaugurada ya oficialmente la jornada, vamos a pasar a la primera ponencia de hoy. Eh, Ayer, cuando mi compañera Belén, que es una de las personas que está al frente de la organización de esta jornada, me preguntó si me importaba presentar alguna de las ponencias, le dije que no. Y cuando me dijo que sí quería presentar a Ana Burgos, me llenó de orgullo y satisfacción, porque presentar a esta monstrua es un orgullo y un privilegio. Eh, Ana tiene una amplísima trayectoria profesional, no solo como activista feminista, como creadora de las memes, habla y da charlas también sobre andaluzofobia, o sea, una crack, sino que desde mi punto de vista, y creo que estaremos de acuerdo, las personas que no las conozcáis, es una de las máximas exponentes en el panorama actual que sabe del tema de género, droga y violencia sexual en contextos de ocio. Con lo cual yo creo que de aquí a nada la tendremos en el rosco de pasapalabra de con la B, apellido de la ilustre, porque es una crack. Entonces me llena de mucho orgullo presentarla, porque yo la sigo a nivel profesional, pero aparte a nivel personal somos amigas. Yo he tenido el gusto de compartir con ella un máster en género y desarrollo en Madrid, cuando éramos andaluzas en la diáspora. Y Ana es amiga, es hermana festiva y es manada. Así que contentísima de estar aquí presentándola. Dicho esto, voy a contar un poquito de su amplio currículum profesional y académico. Ana es licenciada en Antropología Social y Cultural y Periodismo, es diplomada en Relaciones de Género y magíster en Género y Desarrollo. Es coordinadora del proyecto Malva sobre género y drogas del Observatorio Noctámbula, sobre la relación entre el consumo de drogas y los abusos sexuales en contextos de ocio nocturno en la Fundación Salud y Comunidad. Forma parte de la Red Estatal de Género y Drogas y de la Comisión de Adicciones y Género de la Federación Estatal UNAD. Noctámbula, para quien no la conozcáis o quien no lo conozcáis, es un observatorio, un proyecto muy reconocido en Cataluña sobre todo, pero también en otros lugares, que además que se dedica a hacer formación, investigación, dinamización comunitaria para la elaboración de protocolos municipales para el abordaje de las violencias sexuales en contextos de ocio nocturno y prevención a través de grupos de iguales. Ana nos va a intervenir hoy con una ponencia que hemos denominado Claves para entender la violencia de género en contextos de ocio, y básicamente voy a hacer el spoiler, nos va a contar unas pinceladas del marco teórico de género y drogas, que es muy importante para entender los procesos de legitimación de la violencia cuando están mediados, que sufren las mujeres cuando están mediados por el uso de drogas, y los procesos de culpabilización que sufren las mujeres cuando consumen drogas y se desvían de las expectativas que hay en torno a la feminidad. También va a hablarnos de algunos elementos claves que tenemos que tener en cuenta y donde hay que poner el foco para entender la complejidad de las violencias sexuales, el uso de drogas y el espacio público y la construcción y la socialización de una sexualidad patriarcal. Finalmente, a través de más de 5 investigaciones, material divulgativo, didáctico y de sensibilización, va a proporcionarnos algunas ideas clave, conclusiones y retos pendientes que nos permitan pensar, yo diría que repensar, y abordar mejor las violencias sexuales en este contexto. Así que muchas gracias, Ana, disfrutarla. Tendremos aproximadamente 50 minutos para dejar unos 10 o 15 minutos para las preguntas que tengáis o para el debate. Pues muchísimas gracias, Ángela, por esta súper presentación. Estaba a punto de llorar de la emoción. Bueno, muchísimas gracias, Federación Enlace, una entidad amiga con la que trabajamos un montón desde Barcelona. Yo, aunque tenga acento andaluz, estudié además en la Universidad de Sevilla. Me hace un montón de ilusión estar aquí porque no había hecho nunca ninguna intervención aquí, ya que llevo muchos años viviendo en Barcelona. Y bueno, aunque esté en Barcelona, pues sobre todo con Belén, participamos en redes de género, drogas y adicciones juntas, entonces es un placer volver a compartir espacio y muchísimas gracias a todas las integrantes, ¿no?, de Enlace, a Ángela, Belén, a Luisa, a Valentina, las que acabo de conocer también hoy,
por invitarme para estar hoy aquí, y también pues a la Universidad de Sevilla por proponer este súper espacio, ¿no? Y una facultad tan clave, ¿no?, para la transformación social, ¿no?, como es la educación. Ojalá una educación transversalmente feminista y transformadora, ¿no? Bueno, pues eso, muchísimas gracias. Ya Ángel ha dado unas pinceladas de lo que es el Observatorio Noctámbulas y también Luis ha hablado un poquito de la perspectiva de género aplicada al ámbito de drogas. Pero bueno, voy a profundizar en esta primera parte para la gente que no esté muy, bueno, pues no tengamos muy claro qué es esto del género o qué es esto del género en el ámbito de drogas y adicciones. Pues sí que me parecía interesante dar unas pinceladas que nos van a poder llevar a comprender mejor las dinámicas de las violencias de género y en concreto las violencias sexuales en los espacios de ocio nocturno. Vamos a ver que en los espacios de ocio la sexualidad juega un papel clave, la sexualidad configurada desde la desigualdad, y por eso, bueno, le he puesto violencia de género y sexual porque es en la que me voy a centrar. Bueno, nosotras trabajamos dentro de la Fundación Salud y Comunidad. Es una fundación estatal, pero como os decía, tenemos la sede en Barcelona, intervenimos sobre todo en el contexto catalán. Tenemos toda una línea de trabajo que se llama Droga y Género. Podéis tener toda la información en la web drogasgenero.info, por si os interesa. El PowerPoint, aprovecho, lo voy a pasar. Supongo que Federación de Enlaces se lo podrá enviar a las personas participantes, ¿sí?, para que no tengáis que copiar. Hay como un montón de links, os he dejado al final del PowerPoint muchos recursos para profundizar en la materia, así que, bueno, pues eso, que podréis consultarlo a posteriori, ¿vale? Bueno, os voy a explicar el proyecto. Bueno, la línea Droga y Género se divide en 4 ejes de trabajo: el proyecto Malva, el Noctámbulas, el Spy Ariadna y toda la línea de incidencia política. A través del proyecto Malva, es un proyecto de consultoría, formación y evaluación sobre perspectiva de género en el ámbito de drogas. Este proyecto nace en el año 2000 porque nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que ya ha ido adelantando Luisa, que tiene que ver con esa ceguera al género dentro de los servicios de drogas y también dentro de los propios imaginarios sociales en torno a las personas drogodependientes, ¿no? Vemos que el ámbito, aquí voy a poner una página llena de letras, pero bueno, es como mi guión. No hace falta que me digan la pantalla ni que leáis, pero bueno, aquí no me gustan mucho los power llenos de letras, pero a veces sí que es necesario, sobre todo si lo paso a posteriori. Bueno, vamos viendo que como decía Luisa, ¿no?, el ámbito de drogas era y es, cada vez menos afortunadamente, un ámbito altamente masculinizado, donde se identifica un prototipo de persona drogodependiente que es varón, que tiene un consumo muy disruptivo, muy visible, y con adicciones a sustancias determinadas ligadas a la asunción de riesgos, que es algo propio de la masculinidad, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que se invisibilizan los consumos de las mujeres, ¿no? Se invisibilizan los tipos de consumo, los tipos de sustancias. Los tipos de sustancias que generalmente unas y otros eligen son diferentes, y son diferentes por cuestión de género. Pongo un ejemplo. Los hombres eligen mayoritariamente sustancias ligadas al éxito social, como por ejemplo la cocaína, ¿sí? Las mujeres tienen muchísima mayor adicción a los hipnosedantes, ¿no?, a las benzodiazepinas. También al alcohol, por ejemplo, que también los hombres, pero los modos, los patrones de consumo también son diferentes. Los hombres consumen mayormente alcohol en el espacio público y ese consumo de sustancias tiene que ver con la asunción de riesgo y también con la construcción de la masculinidad en grupo, ¿sí? No es raro ver un viernes por la tarde después del trabajo a un montón de hombres consumiendo gin tonics en un bar juntos, mientras sus parejas, en el caso de que sean heterosexuales, son quienes se están ocupando de las labores de cuidado patriarcalmente asociadas a las mujeres y a los femeninos, ¿sí? Las mujeres consumen mucho más en soledad por este castigo, ¿no?, esta sanción social que reciben, y porque también el espacio doméstico es el espacio que tradicionalmente se nos ha relegado a nosotras, ¿no? También vemos que las motivaciones de inicio y permanencia son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cannabis, los chicos se inician en el consumo como manera de pertenecer al grupo, ¿sí? Las chicas lo hacen para diferenciarse del resto de chicas, ¿sí? Cuando lo femenino en esta sociedad patriarcal tiene menos valor, cuando haces algo asociado a los hombres, eres guay, ¿no? De hecho, muchas, igual nos suena, ¿no?, cuando éramos adolescentes nos decía, guau, eres como un tío, ¿no? Y era como un piropo, ¿no? Porque nos salíamos de eso, ¿no?, de eso asociado a la feminidad que estaba denostado, ¿no? También vemos que muchas veces las motivaciones de permanencia, de inicio y de permanencia son diferentes,
porque muchas veces los hombres, digo muchas veces, no es siempre así, pero sí que hay una tendencia general, no solo nos dimos cuenta, sino que hay un montón de estudios científicos que lo avalan, que los hombres buscaban a la hora de consumir el bienestar, el placer o el beneficio económico, en el caso del juego, por ejemplo, ¿no? Las mujeres consumen en una gran medida para gestionar, soportar y sobrellevar los malestares de género y todas las violencias a las que son sometidas, ¿no? Las mujeres, como decía Luisa, que acuden a los centros de tratamiento de adicciones presentan un montón de violencias de género, desde violencias sexuales en la infancia y en la edad adulta, violencias en el entorno laboral, violencias en el marco de la pareja y expareja, violencia obstétrica y todas las violencias que os podáis imaginar, que además el consumo de sustancias las pone en situación de mayor vulnerabilidad, porque si ya las mujeres somos cuestionadas cuando narramos la violencia, las mujeres en situación de drogodependencia son mucho más cuestionadas y mucho más culpabilizadas cuando sufren las violencias, ¿no? Son revictimizadas. Bien, también los factores de protección y los factores de riesgo son diferentes, ¿no? Sin duda, el género como categoría, como sistema de organización social de subordinación de las mujeres y lo femenino nos está poniendo en riesgo continuamente, ¿no? Tradicionalmente en drogas se decía que el género es un factor de protección, como las mujeres salen menos, como las mujeres tienen que cuidar de su familia según el mandato hegemónico de género, probablemente consumirán menos. Pero esto es falso. Las mujeres, el género es un factor de riesgo en tanto cuando invisibiliza los consumos, los relega al oscurantismo y además sanciona a las mujeres, ¿no? La culpa y la vergüenza, por ejemplo, que expresan las mujeres, no solo las que tienen consumos problemáticos, sino también lo vemos en población usuaria de ocio nocturno, cuando salen de fiesta y se ponen súper borrachos y borrachas, ¿no? Vemos que el lunes, cuando llegan, por ejemplo, adolescentes al instituto, las respuestas son súper diferentes, ¿no? Los chicos pueden llegar a fardar de ese consumo excesivo, ¿no? Porque es como se asocia, ¿no?, a la virilidad, y las chicas sienten mayor nivel de culpa y de vergüenza, que son rasgos asociados a las feminidades, ¿no? También vemos que no solo en la lógica de los consumos están diferenciadas en función del género, sino también en las percepciones que socialmente tenemos sobre las personas consumidoras también son diferentes y desiguales, ¿no? Aquí os traía un meme, como yo hago memes que ya ha adelantado Ángela, pues ahora os pongo este meme que me gusta un montón y que creo que ilustra muy bien las cosas, ¿no? Como es común asociar el consumo de sustancias que realizan las mujeres, especialmente el consumo problemático, a un mal comportamiento como mujeres en esta sociedad, ¿no? Nosotras decimos que para los hombres el consumo es como un exceso de masculinidad, ¿sí? Se les fue de las manos, ¿no? Él es un bala perdida, ¿sí? Y sus posibilidades de recuperación además son más contempladas. Bueno, se les fue de las manos, pero vamos a ayudarlo a reconducirlo y a salir de esa situación de consumo problemático, ¿no? Sin embargo, a las mujeres, como los consumos son incompatibles con las expectativas de la feminidad, son sancionadas socialmente, ¿no? Por ejemplo, el mala madre, ¿no? Nosotras hemos escuchado muchísimo, ¿no? Cuando una mujer presenta ese consumo se la llama irresponsable, se la llama mala madre, no escuchamos mal padre, ¿no? También porque, pues eso, los mandatos asociados a la maternidad, a la paternidad son súper desiguales, ¿no? Viciosa, fracasada, patética y muchos otros estigmas asociados también a la sexualidad de las mujeres, ¿no? El estigma de puta. Y esto va a tener un papel clave en la legitimación de las violencias sexuales. Vuelvo otra vez y algunas cositas más de la perspectiva de género en el ámbito de drogas, como, pues eso, la penalización de las mujeres que presentan consumos problemáticos, ¿no? Tienen mucho mayor rechazo social. Cuando vamos a los centros de atención a la drogodependencia, vemos que están mucho más solas, porque han sido en mayor medida abandonadas, porque la sanción es más fuerte, ¿no? También los hombres tienen toda una red de mujeres cuidadoras, ¿no? No es casual que las colas de visitas de los hombres estén llenas de mujeres que siguen ese mandato de cuidar. Sin embargo, las mujeres suframos mayores tasas de abandono, ¿no? También, como decía Luisa, los recursos tienen unas lógicas muy androcéntricas. Androcentrismo significa centrado en los hombres, algunas lo sabéis y otras no, yo lo explico así siempre para que todas y todos tengamos el mismo marco teórico, ¿no? Es una realidad centrada en el varón como sujeto estrella, casi como único sujeto. Nosotras somos construidas como las otras, ¿no? Somos la alteridad. Y estas lógicas androcéntricas lo que hace es que genera muchísimas barreras de acceso,
de permanencia y de adherencia a los tratamientos, ¿no? Las mujeres en situación de drogodependencia llegan mucho más deterioradas a los servicios porque tardan mucho más en pedir ayuda por esa vergüenza, por esa culpa y por ese miedo al abandono y al rechazo social, ¿no? También vemos que hay una alta prevalencia de las violencias de género, ¿no? Cuando se habla de relación entre violencia y consumo, hay gente que erróneamente, ¿no? Establece una relación causal, ¿no? El consumo, evidentemente, nunca es la causa de la violencia. Hay una relación mucho más compleja entre consumo y violencia, ¿no? Hay muchas veces que los consumos son antecedentes de las violencias de género porque nos ponen en una situación de mayor vulnerabilidad social, pero también hay muchas veces que los consumos son consecuentes a las violencias, ¿no? Son una estrategia de afrontamiento de los malestares y del dolor generado por la violencia, ¿no? También, como os decía, los consumos hacen que haya una mayor tolerancia a la violencia, una mayor invisibilización de la violencia y una mayor exculpación de los agresores, ¿no? Ahora vamos a ver cómo cuando los agresores consumen, ¿no? Se les exime de esa responsabilidad porque no sabía lo que hacía y había consumido, ¿no? Bueno, resulta un atenuante también en sentencias legales. Sin embargo, para las mujeres, cuando consumimos, se nos culpa, ¿no? Por si sabías, ¿no?, cómo te pones o para qué te emborrachas si sabes lo que te puede pasar, ¿no? Por lo cual, para las mujeres es un agravante de la propia violencia que recibe y un elemento de culpabilización, ¿sí? En el ocio nocturno, que es donde nosotras trabajamos, vemos que también hay una falta de perspectiva de género, ¿no?, en el análisis de riesgos, ¿no? Cuando hablamos de riesgos del ocio, se habla de las peleas entre chicos, se habla de destrozos de mobiliario urbano, se hablan de problemas de salud con una perspectiva muy biomédica, ¿no?, como coma etílico, ¿no? Pero hasta hace bien poco se invisibilizaba absolutamente la violencia sexual como uno de los mayores riesgos para las mujeres y otros sujetos feminizados cuando ocupamos los espacios públicos, ¿no? A partir del 2000, o sea, nosotras empezamos a hacer investigaciones, ahora os cuento también un poco qué hacemos, hacer investigaciones en el año 2013. Cuando empezamos a investigar qué pasaba en el ocio nocturno, qué pasaba con el consumo, qué pasaba con la sexualidad y con la violencia, no teníamos nada de bibliografía. O sea, no había ningún estudio, por lo menos en el contexto español, pero también había muy poco fuera sobre esta temática. O sea, hace 10 años, ¿no?, nosotras, todas las que salíamos de fiesta hace 10 años, ni puntos morados, ni protocolos, ni ningún tipo de sensibilización al respecto, ¿no? Fue a partir del caso mediático de la violación múltiple de Pamplona, en el año 2016, cuando en 2017, que hace 4 días, empezaron, en Cataluña hay una política pública bastante desarrollada en este sentido, empezaron a tomarse las violencias sexuales en contexto de ocio como un asunto de salud pública que tenía que ser gestionado por la política pública, ¿no? Siguió el testigo del movimiento feminista que estaba haciendo los primeros puntos violetas. ¿Cómo se dice aquí? ¿Puntos violetas? Que lo llamamos puntos lilas, en Cataluña, no sé, puntos violetas, puntos morados, que empezó a desarrollar los primeros protocolos y la política pública ha tomado ahora el testigo, ¿no? Por lo cual ahora nosotras trabajamos en un montón de cosas, aparte de la investigación, que en la web que os he dicho antes tenemos 5 informes publicados, hemos generado guías por si os interesa también implementar protocolos, materiales divulgativos, hacemos muchísima formación, muchísima dinamización comunitaria, participamos también en proyectos europeos en este sentido y hacemos también prevención entre peer-to-peer, ¿no?, entre iguales, ¿no? Consideramos que las protagonistas y los protagonistas del ocio tienen que ser los protagonistas también del cambio, ¿no?, una sociedad más justa y más libre de violencia. Bien, bueno, como os decía, hay 4 proyectos, también por si os interesa hay un proyecto que se llama Espacio Ariadna, que es un centro residencial para mujeres e hijos e hijas, si así lo desean, para mujeres cis y trans y personas no binarias e hijos e hijas e hijes, si las mujeres lo desean, porque una de las barreras de acceso a muchos recursos de drogodependencia es que las criaturas no pueden acceder, ¿no? Por lo cual también eso constituye una barrera para muchas mujeres que son prácticamente las únicas responsables del cuidado de criaturas, ¿no? Por lo cual este servicio sí que ofrece una mirada además bastante interseccional entre problemáticas de consumo de sustancias y problemáticas relacionadas con las violencias de género, ¿no? Y por último tenemos en la esquina de abajo todo el eje de sensibilización
incidencia en políticas de drogas, ¿no? Que gracias a la red estatal en la que participo con Belén de género, drogas y adicciones, también por si queréis echar un vistazo por ahí, es redgeneroydrogas.org, o la Comisión de Adicciones y Género de UNAD, donde todos los años organizamos una escuela de adicciones y género online, que también abierta, gratuita. Si queréis profundizar en la materia, os la recomiendo porque suele ser bastante chula, ¿no? Pues estamos ahí como dando caña para que esta perspectiva de género y feminista sea una realidad y sea transversal, ¿no? No es la perspectiva de género, siempre lo decimos, no es un punto aparte en un proyecto, ¿no? Ahora vamos a hablar del género, ¿no? O ahora vamos a tener el recurso para mujeres, ¿no? Además, haciendo una asociación de mujeres y género. La perspectiva de género es todo un paradigma complejísimo de análisis y de abordaje de la vida, ¿no? En el campo que nos ocupa, pues de las adicciones, ¿no? Y tiene que ser pensado desde el diseño del proyecto, desde la lógica del proyecto, la evaluación, las acciones que hagamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante no confundir género con mujeres, sino entender el género como un sistema que lo organiza todo de manera binaria. También voy a hablar de manera muy binaria por dos cuestiones. Primera, porque el binario opera muchísimo en los cuerpos, ¿no? Por mucho que no queramos y haya gente que vaya resistiendo a esa norma, la norma es binaria. Y segundo, porque existen pocos estudios que contemplen otras realidades. Sí, también todo lo que voy a contar a partir de ahora también va a tener una mirada bastante heterocentrada, centrada en dinámicas heterosexuales, porque es el ocio en el que hemos trabajado. Eso no significa que en contextos homosexuales o contextos de ocio lésbico no sea importante analizar las violencias, pero nosotras creemos que son los movimientos sociales y la calle quien tiene que liderar este discurso, ¿no? Hasta que no haya un movimiento fuerte, por ejemplo, de ocio gay, donde se visibilice y que sean las propias personas gay o maricas, según se defina, quienes hablen de sus propias violencias desde discursos que no perpetúen la homofobia en una sociedad profundamente homófoba, nosotras desde lo profesional no abordaremos esas cuestiones. ¿Vale? Lo quiero decir porque es verdad que a veces hablamos de la sexualidad o las relaciones de una manera heterosexual y normalizamos, ¿no? Naturalizamos la heterosexualidad como único sistema, ¿no? De organización del deseo. Bien, os voy a hablar ya de algunas cuestiones que para mí son fundamentales a abordar a la hora de analizar las violencias sexuales en contextos de ocio. Nosotras en Noctámbulas esto no lo hemos pensado a priori, sino que yo a posteriori he intentado como sistematizar a dónde estamos mirando, dónde estamos poniendo el foco. Por un lado lo estamos poniendo en los usos de drogas, por otro lado lo estamos poniendo en los espacios, en la propia configuración urbanística del espacio de ocio. Y en tercer lugar lo estamos poniendo en la sexualidad, en la configuración y la socialización en la sexualidad, que son tres aspectos que definen entre otros, seguramente, pero estos son para nosotras fundamentales, los espacios de ocio. Cuando hablamos de los usos de drogas, tenemos que entender que las sustancias son elementos detonadores. Sí, el consumo de sustancias psicoactivas pueden denotar o pueden disparar actitudes, comportamientos y dinámicas que están relacionadas con la desigualdad de género, que es previa a ese comportamiento, ¿sí? Si no, si fuera causante, ¿no? Todas las personas que consumieran pues ejercerían violencia sexual y no es así, ¿no? También, como os decía, la percepción social en torno al consumo es diferente y es desigual en función del género, ¿no? Por lo cual el consumo de sustancias puede funcionar como un elemento que favorece la naturalización y la impunidad de estas violencias, ¿no? Como el consumo, como os decía, está asociado a la asunción de riesgo, lo cual es propio de las expectativas de la masculinidad, pero supone un desvío de la feminidad, las mujeres se saltan las normas de género, transgreden las normas de género cuando consumen, lo cual conlleva un castigo social, ¿no? Para ellas, como os decía, es un agravante, ¿no? Eso te pasa por haber consumido, ¿no? Tú te lo has buscado, como tantos otros agravantes y como tantos otros elementos culpabilizadores de las mujeres, desde la calle por la que caminábamos, la ropa que vestíamos, lo sola que íbamos, ¿no? Hay un montón de elementos que están continuamente culpabilizando a la víctima. Y en cambio para los agresores, ¿no? Por ser más coherente con las expectativas de la masculinidad, el consumo funciona como un justificador de sus conductas, no como un atenuante. Sabéis además que también en el ámbito legal, ahora afortunadamente con la nueva ley que tenemos, que no sé qué pensaréis, pero para mí, con sus cosas, supone un gran avance, ¿no? En la configuración y el entendimiento de las violencias, ¿no? A nivel jurídico,
no va a seguir pasando, pero hasta ahora con el Código Penal profundamente patriarcal que regía la jurisprudencia en torno a la violencia de género y sexual, el consumo funcionaba como un atenuante, ¿no? Había agresores que el hecho de que hubieran consumido antes de ejercer la violencia, por ejemplo en el caso de Nagore Laspage, que fue asesinada en San Fermín en el año 2008, a su agresor se le condenó por homicidio involuntario, precisamente porque había consumido sustancias, ¿no? Él es psiquiatra y hoy en día está ejerciendo. O sea que, bueno, ¿no? Como que esto tiene un impacto social en la importancia que se le da a la violencia y en las condenas, ¿no? Por otro lado, el ocio nocturno, la configuración del espacio público es absolutamente androcéntrica también, ¿no? Vemos que el espacio público tradicionalmente, o sea, el espacio ha sido dividido de manera binaria, ¿no? Como espacio público para los hombres y espacio doméstico para las mujeres, ¿no? Ahora diréis que, bueno, ya no es tan así. Yo soy de un pueblo de Huelva pequeñito, yo os invito a ir al casino de mi pueblo, ¿no? O a la plaza del pueblo por la tarde a ver quién pasea por el pueblo, ¿no? Pero independientemente de eso, aunque nosotras también ocupemos el espacio, sufrimos una serie de sanciones en el mismo, ¿no? Continuamente. Una de ellas es la violencia sexual, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo cuando hago talleres y así, y hablo del piropo, ¿no? Y yo digo, ¿qué funcionalidad social tiene el piropo? ¿No? El piropo, el objetivo del piropo no es favorecer el ligoteo ni el cortejo, ¿no? No ha pasado nunca en la historia que alguien te diga, chica, guapa, ¿a dónde vas tan solita? Y tú le digas, uy, pues me voy a follar contigo, ¿no? Eso no ha pasado nunca, ¿no? El piropo, que nosotros lo llamamos acoso callejero y está tipologizado también como tal, ¿no? En la nueva ley también de libertad sexual, en la llamada ley solo sí el sí. La funcionalidad del piropo es decirnos a las mujeres que el espacio público no es nuestro, es una manera de marcar la masculinidad, de marcar el espacio como un espacio masculino, ¿no? Yo también pongo el ejemplo del perro haciendo pipí en la farola, ¿no? Es una meada en una farola, el piropo, ¿no? Nos está diciendo que nuestros cuerpos son invadibles y que nuestros cuerpos no nos pertenecen, ¿no? Por lo cual, esta sanción en el espacio público la tenemos que... Y esta estrategia de control de los cuerpos de las mujeres, al final es una estrategia de control y de subordinación de nuestros cuerpos, están relacionadas con el ejercicio de la violencia sexual, ¿no? Además, y esta es una idea que para mí es fundamental, en el espacio público opera lo que la politóloga Nerea Barjola es una pensadora increíble vasca que escribió hace 3 años ya un libro que se llama Microfísica sexista del poder, la construcción del terror sexual en el caso Alcácer. Las más puretas y los más puretas recordaréis el caso Alcácer, para las más jovencicos. Bueno, os cuento, a lo mejor lo sabéis, pero bueno, ¿sí? Bueno, en el año 92 desaparecieron 3 chicas adolescentes, en el año 93 fueron encontrados sus cuerpos muertos, asesinados, con muchos signos de múltiples violencias, entre ellas violencia sexual, ¿no? Todo lo que se desplegó en el abordaje mediático de Alcácer fue la construcción de un terror sexual, un clima de pánico sobre el espacio público, cuyo mensaje era: esto es lo que puede pasar si salís solas de noche. No fue un discurso visibilizador de la violencia, no fue un discurso feminista orientado a la transformación social y que apuntara hacia los agresores, ¿no? Hacia los responsables de la violencia, sino que fue un discurso de pedagogía de la sumisión casi, ¿no? Nos decía a las mujeres que nos teníamos que quedar en casa, que no podíamos hacer autostop, que no podíamos vestir determinada ropa, ¿no? Yo cuando pasó lo del Alcácer tenía 13 años, ¿no? Ángela, tú también un poquito mayor, pero por ahí, 17, y no sé, las que sois de nuestra quinta, un poco mayor, un poco más jóvenes, supongo que sabréis, ¿no? Y Nerea Barjola lo disecciona muy bien en su libro, que nos cambió absolutamente la manera de ocupar el espacio, ¿no? De pronto ya eso nos daba miedo a salir solas. Cuando digo solas, además, tristemente nos daba miedo a salir sin un hombre,
porque todavía a las mujeres, cuando vamos acompañadas de otras mujeres, se nos pregunta ¿a dónde vais tan solas? ¿no? A veces lo pregunta un hombre, y dice ¿a dónde vais tan solitas? Y dice, pues 1, 2, 3, 4, 5, el que está solito eres tú, ¿no? Pero parece que cuando no estamos acompañadas de un hombre todavía no somos un sujeto absolutamente completo, ¿no? Esto parecería como muy anacrónico, pero seguimos en el lenguaje, nos seguimos reproduciendo y el lenguaje crea realidad, ¿no? Por lo cual lo que nos está diciendo Nerea Barjola, y lo que yo os cuento ahora, las violencias sexuales, en un 80% de las violencias sexuales denunciadas, esto lo dice la macroencuesta sobre violencia de género del Ministerio de Igualdad del año 2019, ¿no? En la última, el 80% de las violencias sexuales pasan en el espacio doméstico y por parte de personas conocidas, ¿sí? Del entorno conocido. También las violencias en ocio nocturno generalmente son personas conocidas, del entorno cercano de la víctima. ¿Sí? ¿Por qué si hay tantísima violencia en el espacio doméstico se nos presenta siempre el espacio público como un espacio de peligro y un espacio de terror? ¿No será una manera de decirnos a las mujeres de nuevo que volvamos a casa, ¿no? Esta narrativa alarmista que presenta este espacio, como decía, de peligro, de alerta, de mujeres para las mujeres, de miedo para las mujeres, tiene como objetivo controlar, someter y explotar a las mujeres, marcarnos pautas de comportamiento y limitar nuestra libertad sexual, ¿sí? Por supuesto que hay que abordar las violencias sexuales en espacios de ocio, nosotras lo hacemos, somos un proyecto dedicado a esto, ¿no? Y tenemos que analizar sus especificidades, pero poner siempre el foco aquí, muchas veces desde miradas adultistas, los jóvenes están fatal, el ocio nocturno es un espacio de peligro, ¿sí? Esa criminalización y esa demonización del ocio nocturno, y el consumo de drogas es una cosa muy mala que produce violencia, ¿no? Que va acorde con la línea también prohibicionista del uso de drogas y bastante paternalista, que no habla de la autonomía, que no habla del consumo responsable, sino que somete al consumo de sustancias al oscurantismo, ¿no? Por lo cual creo que cuando hablemos del espacio de ocio tenemos que tener mucho cuidado para tener discursos que visibilicen las violencias, por supuesto, pero desde una mirada feminista que no cree pánico sexual y que no nos vuelva a relegar a las mujeres al espacio privado, ¿no? Ahora con el relato de los pinchazos este verano se ha visto como otra vez, ¿no? O los tapavasos, no sé si habéis visto la medida de tapavasos. Después hablaré de la sumisión química, ¿no? Pero otra vez nos están poniendo a nosotras otra vez. Ahora, que si no te pongas fardas cortas, que si no vaya a poner esta calle, que ahora te pongo un tapavasos, ya no sé, nos vamos a poner una armadura, ¿no? Como que parece que tenemos siempre que estar haciendo cosas para evitar esta violencia sexual y parece que nos tenemos que quedar en casa porque el espacio público es peligroso. Pero desgraciadamente en esta sociedad el espacio doméstico está cargado también de violencia, ¿no? Y por último, como os decía, la sexualidad, ¿no? Tenemos que centrarnos en la sexualidad que está construida de una manera patriarcal y heterocentrada, ¿no? A nivel hegemónico o generalizado, a los hombres se les propone el dominio, el ser sujetos activos de placer o la irrefrenabilidad sexual, ¿no? Todos estos mitos en torno a la sexualidad masculina. Y a las mujeres se nos presupone la receptividad, la pasividad, la complacencia o el satisfacer deseos de otros, ¿no? Y eso marcará muchísimo cómo se producen y los significados sociales que vamos otorgando a las violencias. Además, los espacios de ocio son espacios muchas veces donde las mujeres se muestran como sujetos de deseo, como sujetos deseantes, ¿no? No resulta tolerable en una sociedad que relega a la sexualidad femenina, al tabú, al silencio, a la pasividad o a la concepción de las mujeres como objeto para disfrute de otro, para un consumo heterosexual masculino, que una mujer se exprese sexualmente como un sujeto activo de placer, ¿no? Por lo cual vuelven, ¿no? Las mujeres a recibir esta sanción social, ¿no? Ese mira cómo iba vestida, o ese es que ella se lo iba buscando, ella iba provocando, ella ya se había liado con media fiesta, si la violaron es que ella es una puta, lo digo así porque son los términos que socialmente utilizamos y que siguen muy presentes, ¿no? Por lo cual nosotras proponemos todos estos elementos, ¿no? Que ya os he hecho una lectura de ellos desde perspectiva de género, ¿no? Considerando todas las sanciones que las mujeres sufrimos por el hecho de serlo en estos contextos, desde una perspectiva de derecho, sobre todo reivindicar el derecho a la libertad sexual, ¿no? No solo nos tenemos que centrar en los peligros, sino también en los placeres, ¿no? En el hecho de ser libre, en promover la libertad sexual, el que podamos hacer lo que queramos con nuestros cuerpos, ¿no? Desde una mirada, pues eso,
no heteronormativa, desde una mirada no moral, pero sí desde una mirada política, entendiendo que el género va a atravesar nuestras vidas, ¿no? También desde una perspectiva de reducción de riesgo y de prevención, y con una propuesta clara de desplazar el foco. Por un lado, queremos desplazar el foco de la sustancia a la estructura social patriarcal, que es la que está generando y es la que está sosteniendo estas violencias, y por otro lado desplazar el foco de las agredidas. Muchas veces las campañas preventivas, ¿no?, como los tapavasos, por ejemplo, y otro tipo de campañas, se ha centrado en lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer nosotras para evitar sufrir la violencia, ¿sí?, para que centremos el foco en los agresores y en todas las personas cómplices de estas violencias, ¿no? Me estoy acordando del caso de Pamplona, desde los 21 del grupo de WhatsApp hasta la jurisprudencia que emitió la sentencia y hasta los medios de comunicación que en un momento dado le daban voz, por ejemplo, a la familia de los agresores o a los amigos del barrio, que diciendo que eran muy buena gente, ¿no? No eran para nada una fuente fiable. Él siempre saludaba, ¿no?, del que nos metemos cuando hay una narración mediática de violencia de género, se volvió a dar ahí, ¿no? Entonces, bueno, poner el foco en toda la complicidad social de silenciamiento y legitimación de las violencias. A ver un poquito. Bien, bueno, os he puesto así como más o menos todo el marco, un súper resumen, ¿eh? Podría hablar 2000 horas, como creo que os estáis dando cuenta, me enrollo más, pero bueno, tengo tiempo todavía. Os voy, después de haberos hecho este marco teórico con algunas claves para entender cómo se configuran las violencias de género y sexuales en el espacio de ocio, os voy a transmitir, creo que son 9 o 10, depende del Power, tengo un número de ideas, pero bueno, como algunas ideas claves y algunos resultados de nuestras investigaciones que creo que os pueden servir para generar estrategias preventivas y para analizar desde una mirada crítica estas violencias. Por un lado, como una idea básica, ¿no?, la violencia sexual no es una violencia puntual, no es un suceso, no es un comportamiento de una persona hacia otra, sino que es una violencia sistémica, es una violencia continua, es una violencia estructural, ¿no? Está naturalizada, está normalizada y está generalizada. Ahora voy a hacer una pregunta. No hace falta que... Sé que hay gente que está viéndolo en casa y no se va a enterar, pero yo puedo ir repitiendo desde aquí, Belén, para que la gente que esté en casa entienda. Con que habléis un poquito alto, os quiero hacer esta pregunta a todos y a todas, contesta quien le apetezca. Cuando salís de fiesta o cuando salíais de fiesta, que ya os veo a la gente puretil, digo, uy, yo ya. Y si alguien quiere hablar de sus hijos, de sus hijas, bueno, de aquella historia que escuchó, todo está bien, no vamos a fiscalizar de quién es el relato. Pero bueno, cuando salíais de fiesta, cuando salíais de fiesta, ¿qué hacéis o qué hacíais para evitar ser molestadas, acosadas o agredidas? Molestados, acosados o agredidos, sexualmente hablando. ¿Vale? Cosas que hagáis para evitar. O cosas que dejéis de hacer también. Ir acompañadas, ¿no? No ir solas. El tema de bueno, ya lo he comentado, ¿no? Además el tema de la soledad de las mujeres como algo que te hace vulnerable, ¿no? Viajar sola, ir al baño sola, ir por un barrio donde no hay mucha iluminación y que además es considerado chungo. Aquí también nos podríamos revisar imaginarios clasistas y racistas, ¿eh?, que a veces hace que ubiquemos las violencias más en un sitio que en otro. Pero bueno, ir acompañada al baño igual entre nosotras y muchas veces también ir acompañada, como decía, por un hombre, ¿no? Parece que si vamos tres de, tío, vente con nosotras, ¿no? O hazte pasar por mi novio, ¿no? Y agarrar a un colega, nos ha pasado, ¿no? Vale, limitar, modificar nuestra vestimenta, ¿no? Porque sabemos además, muchas veces como para no llamar la atención, uy, si voy así va a pensar que quiero algo, porque esta sociedad nos ha dicho que las mujeres cuando se muestran eso como un sujeto deseante o simplemente que tienen calor y llevan un escotazo porque les apetece, por lo que sea, ¿no? Vamos modificando la vestimenta, además asociando erróneamente que nos agreden por cómo somos físicamente, ¿no? Hemos visto que las violencias sexuales son transversales hacia todas las mujeres y ese acoso en el espacio público nos pasa, vayamos con minifalda, vayamos tapadísimas, ¿no? Siempre hay un comentario que va regulando nuestra presencia en ese espacio, ¿no? Pero bueno, el modificar la vestimenta, ¿no? El ponerte un chaquetón aunque tengas calor o yo qué sé, o el decir, hoy no tengo ganas de rollos, ¿no? Hoy me voy a vestir un poquito más tapadita que no tengo ganas de tontería, ¿no?
cuando no tenemos como más fuerza para afrontar esas posibles violencias. ¿Qué más hacemos? Bueno, la bruja del... Bueno, lo digo para la gente que esté en casa, ¿no? Ella ha hablado de que a sus hijas les restringe la hora de vuelta. Sé que la habéis más o menos escuchado, es para la gente que esté en casa, ¿no? La hora de vuelta a casa por los posibles peligros que pueda haber, sobre todo a partir de cierta hora, ¿no? Bueno, yo creo que ahí son estrategias, el límite muchas veces entre la prevención y la alarma es difuso y... Claro, para quedarte. ¿Tienes hijos varones? Bueno, a ver un poco, y esto es cada una va gestionando las violencias y va gestionando tal como puede, ¿eh? Que esto no se trata tampoco de culpabilizar, se trata de reflexionar en torno a qué hacemos y qué dejamos de hacer, ¿no? Y hasta qué punto inoculamos más miedo o hasta qué punto damos herramientas también para sostener ese miedo, ¿no? Pero bueno, como es interesante, como a los chicos no se les da... Bueno, decía, hay un lema feminista, ¿no? Que dice, vivimos en una sociedad que educa a las mujeres para no ser violadas en vez de a los hombres para no violar, ¿no? A veces carecemos de mensajes, ¿no? No digo que sea tu caso, ¿eh? No digo que sea tu caso, no. Esta es otra estrategia que desarrollamos también, ¿no? El llamar... hacer incluso que estamos hablando por teléfono, aunque no estemos hablando por teléfono. Aquí las alenconas me hacen sí. O hablar por teléfono, avisar por WhatsApp cuando llegamos a casa, ¿no? Avisar a nuestras amigas, ¿no? Hacer un uso desde aplicaciones, dispositivos móviles, o sea, un montón de tecnologías que hacen que nos comuniquemos entre nosotras y nos sintamos más seguras, ¿no? Y yo sumo a lo de Luisa, coger un taxi y además hacer una foto a la matrícula, muchas veces también. O un Cabify, o ¿cómo se dice? Un coche estos compartidos, ¿no? Cuando coges un BlaBlaCar, ¿no? Pues hacer una foto. De hecho, en nuestro contexto quizás no haya tantas denuncias en este sentido, pero en otros contextos sociales, ¿no? La violencia dentro de los taxis, ¿no? En México están los taxis rosas, que bueno, lo del rosa es un poquito estereotipo, pero son taxis conducidos por mujeres, ¿no? Que hace que las mujeres que vayan en esos taxis se sientan más seguras. También hay vagones rosas en el metro que son exclusivos para las mujeres, que podríamos darle una vuelta a esta idea, queremos cosas exclusivas, separadas, queremos una sociedad donde todas y todos quepamos en todas partes y no tenga que haber vagones separados, son estrategias transitorias hacia una sociedad más justa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todos al fin y al cabo son dispositivos de nuevo para que nosotras hagamos cosas espectaculares, ¿no? En nosotras coger el taxi, en nosotras hacer fotos, cambiar nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de estar del espacio público, ¿no? Bego hablaba de no bailar mucho, no ir demasiado sexy. Yo añado ser borde, ¿no? Ponerte a la defensiva, ¿no? Y se te acerca alguien a pedirte fuego y haces así, ¿no? Y dices, bueno, es que tantas veces que me han pedido fuego y en el fondo lo que estaba haciendo era babosearme, que ya al número 28 ya le hago, bueno, no tengo fuego, ¿no? Con toda la actitud de borde, ¿no? Como de una manera de modificar mi corporalidad y mi actitud en el espacio público, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? Los hombres que están en este espacio, ¿hacéis algo en este sentido? Si queréis compartirlo. No es fácil, ¿eh? No, aquí ni fórmulas mágicas, sino, bueno, por lo menos no lo estás teniendo presente. Lo que decía era, también para la gente que esté en casa, pues que a su hijo, ¿no? Siempre le dice que acompañe, ¿no? A tu hija, entiendo, ¿no? A la hija y a las amigas, ¿no? De la hija, como al final estamos reproduciendo y estamos transmitiendo la idea de hombre protector, ¿no? De esta idea tan presente, por ejemplo, en los cuentos infantiles, ¿no? De ese príncipe que te va a salvar del castillo, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de hombre salvador, pero al final, a mí la estrategia que más me sale cuando hago esta pregunta, bueno, siempre salen un montón de preguntas diferentes y ahora os voy a explicar para qué utilizo esta pregunta, pero la que más funciona parece el decir, tengo novio, ¿no? Y parece que los agresores respetan más a un igual cuya propiedad ha sido invadida que no a las mujeres que reciben violencia, ¿no? De hecho, muchas veces cuando hay un tipo baboseando, acosando, ¿no? Y ve que y llega otro chico, le dice, ostras, perdona, tío,
perdona, tío, ¿no? Y dices tú, hola, hola, soy invisible, ¿no? ¿Y por qué le estás pidiendo perdón a él, ¿no? Si me estabas acosando a mí. Y es porque has invadido su propiedad, ¿no? Por lo cual, al final es una estrategia que funciona. Entonces, a veces vamos a tirar de, mira, pues hoy voy a tirar de mi amigo, voy a decir tengo novio y hoy estoy más empoderada y estoy más cañera y no voy a pasar ni una, ¿no? Pero al final, la cuestión es que vamos a están siempre las estrategias puestas en nosotras, ¿no? Y forma parte de la socialización de la feminidad. O sea, la violencia sexual es el propio miedo que tenemos a ocupar ciertos espacios, ya es en sí violencia sexual. No salgas sola, no vayas así vestida, no vayas por esa calle, llámame cuando llegas a casa, etcétera, etcétera. Hola, ahora. Recibimos un montón de mensajes que están controlando nuestro cuerpo, nuestra subjetividad y nuestra manera de ocupar los espacios, ¿no? Y bueno, y esta idea, o sea, esta dinámica yo la hago muy larga en los talleres, ¿no? Me ayuda a visibilizar todo lo que hacemos las mujeres, que está absolutamente incorporado en nuestra manera de ocupar el espacio. No es una estrategia muchas veces consciente de me voy a poner borde, voy a ir por la otra calle, sino que ya lo tenemos absolutamente... sí, forma parte de nuestra propia subjetividad, nuestra manera de habitar el mundo, ¿no? Y es interesante ponerlo sobre la mesa, hacer una lista, llenar la pizarra y decir, ostras, ¿no? El montón de estrategias que desplegamos para protegernos de las posibles violencias que sufrimos, las pocas estrategias que ellos despliegan y las pocas estrategias que ellos despliegan también para hacerse responsables, ¿no? De si yo tengo miedo que un tío vaya por detrás, sí, ¿no? Estar la acera, voy por una acera de una calle oscura sola y hay un chico detrás, quizás se tiene que cruzar la acera, sea o no un agresor. ¿Sí? Porque nosotras tenemos miedo, la mitad de la población es así, de fuerte y de triste y de problemático, ¿no? Entonces el miedo a ser violada constituye esta amenaza que articula un mecanismo de control sobre todas las mujeres, ¿no? Y es interesante saber, bueno, que la violencia de la amenaza de la violencia sexual es un eje básico de dominio y de poder, ¿no? La violencia sexual utiliza el sexo como canal para ejercer, o la sexualidad como canal para ejercer la violencia, pero la motivación no es sexual. Muchos violadores en serie tienen una vida sexual perfectamente satisfactoria. No es para satisfacer deseos sexuales por los que los violadores violan, sino para satisfacer deseos de poder. De hecho, que te digan algo por la calle no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el ejercicio de dominio y de poder, ¿no? Aquí pongo una imagen que a mí me gusta mucho poner siempre, de un colectivo francés que dice: la violación tiene que ver con la violencia, no con el sexo. Si te golpearan con una pala, no lo llamarías jardinería. Vale, voy a ir un poco más rápido, que aquí Ángela me ha puesto que tire. Bueno, en nuestras investigaciones, ¿no?, salen que una enorme proporción de mujeres han sufrido violencias sexuales, ¿no? Cuando hablamos de violencias sexuales no estamos hablando solo de violación, eso sería la punta de un iceberg, donde hay una base material y simbólica cargada de violencia, ¿no? Comentarios sexuales incómodos, insistencia ante negativas, tocamiento no deseado, acorralamiento y violaciones sin fuerza física, ¿no? Tuvimos que poner en la encuesta violaciones sin fuerza física porque también hay un estereotipo de que la violación es por parte de una persona conocida en una calle oscura y de una manera como muy cruenta, ¿no? Cuando la realidad de las violaciones es bastante diferente, ¿no? Aprovecharse de nosotras para ejercer violencia cuando vamos bajo el consumo de sustancias, cuando vamos dormidas, situaciones de poder, ¿no?, en la universidad, profesor-alumna, etcétera, etcétera, y muchas otras violencias que no necesitan de esa fuerza física para poder darse, ¿no? Y también, pues bueno, contábamos todas las violencias sexuales simbólicas. No os las voy a explicar, os voy a poner violencias sexuales simbólicas. Esta imagen, ¿la veis bien? Vale, esta imagen son 3 hombres, lo que socialmente le diríamos como hombres, introduciendo a una mujer en un ascensor. Ella tiene, bueno, es Salma Hayek, la actriz, tiene la mirada perdida y ellos tienen una botella de una bebida alcohólica en la mano. El mensaje es Enjoy your night. Sobre esta imagen se puede hacer una tesis doctoral, ¿vale? Pero vamos a destacar 3 elementos. Por un lado, en Enjoy Your Night, el disfrute asociado con el ejercicio de la violencia sexual y el mensaje dado al protagonista de la noche, que es el consumidor estrella, ¿sí? Por otro lado, la disponibilidad sexual de las mujeres asociadas al consumo de sustancias. Esa botella de Campari en la mano
es la bebida Scampari, ¿no?, que está asociando a eso, las mujeres somos disponibles para ejercer violencia, ¿no? Y por otro lado, a mí me interesa mucho el tema de las caras cortadas, ¿no? Esa invisibilidad de los agresores siempre en los relatos, ¿no? Los agresores son invisibles y puede ser cualquiera, ¿no? Y esa cara que no se ve. Estos anuncios son de recientes, de la década de 2010, 2014, 2015. Tequila Corralejo, Diccionario Mujeres Español. El tequila me sienta fatal. Igual, así me invitas a uno más, puedes hacerme lo que quieras. Campaña del Gobierno de Aragón de 2016. Para evitar situaciones incómodas, las cosas claras desde el principio. En mi pueblo eso es de si no quieres que te pase nada, no seas caliente polla. Lo digo así porque es el mensaje que está haciendo a este tipo de estrategias teóricamente preventivas. El espejismo de la igualdad es otro tema, ¿no? Muchas veces cuando hablamos en el ámbito de drogas, ¿no?, vemos que las adolescentes consumen en contextos de ocio el alcohol más o menos en mayor medida, incluso las mujeres están superando un poco a los jóvenes, ¿no? De todo esto va a hablar Claudio ahora, así que no me voy a extender, pero es verdad que las mujeres, como decíamos, despliegan un montón de estrategias relacionadas con los consumos y la ocupación del espacio, ¿no? Consumen en mayor medida drogas legales porque suponen menos estigma y menos sanción, ¿no? Están más toleradas socialmente, por ejemplo, el consumo de alcohol, que no el consumo de otras drogas ilegales, que las estadísticas sale cannabis, cocaína, ketamina, GHB, éxtasis, alucinógenos, sale una mayor proporción de hombres consumidores. Salimos menos, consumimos menos o menos drogas con más sanción, vamos en grupo, nos cuidamos entre nosotras, ¿no? Ejercemos la sororidad, lo cual para mí es positivo y tendría que ser como ampliado a toda la sociedad, ¿no? Fomentar el cuidado de todas y todos como una estrategia preventiva, y también cambiamos los itinerarios, ¿no? Hay una mayor percepción de riesgo de los espacios y una menor percepción de seguridad, ¿no? En este sentido recomiendo una cooperativa que se llama Colectivo Punto 6. Si la buscáis en internet, son urbanistas feministas que con nosotras han trabajado mucho haciendo marchas exploratorias por el ocio nocturno para ver qué configuraciones del ocio nocturno están limitando nuestro acceso al mismo o al revés. Son configuraciones que favorecen esta percepción de seguridad. El alcohol, frente a todo lo que dicen los medios de la burundanga, GHB, bla, 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 el alcohol es la droga más presente en situaciones de violencia sexual y esto conlleva 3 ideas. Por un lado, una que ya ha salido, el consumo culpabiliza a las agredidas, pero desresponsabiliza a los agresores. Os voy a leer un par de titulares de 2018. El primero está en catalán, os lo traduzco. Dice: la policía cree que la chica presuntamente violada, muy curioso porque la presunción de inocencia solo está en casos de violencia de género continuamente. Además, la chica no era presuntamente violada, la chica fue violada, lo que son presuntos son los agresores. Quien tenga un mínimo conocimiento, ¿no?, de criminología, de jurisprudencia, sabe que nunca el delito no es el presunto, sino el culpable es el presunto. Pero bueno, la policía cree que la chica presuntamente violada en la discoteca Razzmatazz había bebido alcohol y fumado marihuana y por eso los sospechosos se habrían aprovechado. ¿Sí? Donde estamos otra vez poniendo el foco y donde estamos diciendo que está la causalidad de la violencia, ¿no?, en el comportamiento de las mujeres y en el consumo. El siguiente, la menor violada en grupo pasaba a San Juan con unas amigas y se emborrachó. Esa coletilla que a mí que me cuentas, ¿no? Y llevaba una falda verde, ¿qué me importa? ¿Qué tendrá que ver? Tiene que ver en tanto en cuanto se desliza la idea de que ese consumo ha podido provocar o ha podido facilitar la violencia, ¿no? Campañas como esta, de hace ya unos años, pero bueno, que ha seguido vigente en otros mensajes, ¿no? Esta es una campaña de prevención del consumo de alcohol entre adolescentes, entre menores. A él el doble de ridículo, ¿no? Se atenta contra su imagen social, y a ella se juega con la idea de ver el doble, ¿sí? Como con el alcohol ves doble, él es el doble de ridículo y ella es el doble de vulnerable. Esta campaña está naturalizando la violencia sexual, nos está diciendo que si consumimos en exceso vamos a sufrir violencia. Bueno, esto es esto os recomiendo también, como voy a dejar el PowerPoint, el estudio de percepción social de la violencia sexual de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de 2018, donde, aunque más de cada 8 personas rechazan culpar a la víctima de una agresión si ésta había bebido, casi 1 de cada 2 exime parcialmente de culpa al agresor si él había bebido. O sea, aquí estamos todavía. Y en la última estadística dice que el 32,5%
piensa que si una mujer invita a un hombre a tomar una copa en su casa después de haber salido por la noche, significa que quiere sexo. ¿Sí? Otra vez de esta idea del intercambio del consumo por el sexo, ¿no? Y de la calientapollas y de la comebolsas en el ámbito de drogas, ¿no? Que se dice a esa chica que supuestamente está consumiendo las sustancias de otra persona para bueno, favorecer un intercambio sexual, ¿no? Y si no lo hace, si no devuelve lo que a él le toca, es tachada otra vez de comebolsas, de calientapollas y de un montón de estigmas relacionados con la sexualidad. También lo vemos en las sentencias judiciales, como he dicho, ¿eh? Estas noticias también es de 2018, rebajan la pena de un condenado por agresión sexual porque iba borracho. También la otra idea que se deriva, voy a acabar pronto, Ángela, me falta mucho, pero voy a acabar con dos ideas que creo importantes. Hay una tendencia a situar el detonante de la violencia en la sustancia, ¿no? En este titular dice, tercera víctima de la burundanga en Galicia. Aparte de los mitos en torno a la escopolamina, la burundanga, que no me puedo extender mucho aquí, si hubiera sido una víctima de un robo a punta de navaja, ¿pensáis que se pondría tercera víctima de la navaja en Galicia? ¿Sí? Se está invisibilizando de nuevo el delito y se está invisibilizando al agresor, ¿no? Tercera víctima de un violador, ¿no? No sé, violador que utiliza supuestamente la burundanga para anular la voluntad de la víctima y ejercer violencia contra ella. ¿Sí? Esta idea sí que la quería, con esta voy a acabar, aunque me quedan unas cuantas, siempre me pasa igual, pero bueno, es importante que cuando hablemos de lo que hablábamos, ¿no? De los pinchazos, de ponerte droga en la bebida, que tengamos que tengamos en mente algunas ideas clave, ¿vale? Nosotras sentimos que hay una sobredimensión, según todo lo que hemos ido analizando en nuestro trabajo, no es un sentimiento, sino es una comprobación empírica de la realidad, que hay una sobredimensión mediática de las violencias sexuales bajo sumisión química proactiva. Os explico. Según el Consejo de Europa, hay dos tipologías de modus operandi cuando se ejercen violencias sexuales facilitadas por drogas. Nosotras preferimos hablar así, violencias sexuales facilitadas por drogas, y no hablar tanto de sumisión química. La sumisión química es un modus operandi que se puede utilizar para robar y para un montón de delitos. Parece que el término sumisión química ha sustituido el de la violencia sexual y otra vez ha invisibilizado la violencia sexual. Como mucho, digamos, violencia sexual mediante sumisión química. Sí, pero pongamos la violencia en el centro, ¿no? Y los discursos mediáticos están hablando de sumisión química. Sí, la sumisión química hay dos tipologías. La sumisión química proactiva, donde el agresor intoxica a la víctima para disminuir su capacidad de reacción. Es algo premeditado, ¿no? También puede ser la oportunista premeditada, pero bueno, entendemos, ¿no? La proactiva y la oportunista. La oportunista es el estado de un estado en el que es más difícil dar o no consentimiento por parte de las personas agredidas, ya que han consumido sustancias, y el agresor se aprovecha. Es decir, aprovecharse de que una mujer va muy borracha en una fiesta sería sumisión química oportunista. Según el Instituto Nacional de Toxicología, el año pasado se estima que un 85% de las violencias sexuales facilitadas por drogas, que todas las violencias donde están presentes las drogas son como un 28%, ¿vale? Pues desde este 28% donde hay drogas presentes, que pueden ser desde consumo voluntario de benzodiazepina, consumo voluntario de alcohol y sumisión química proactiva, de este 28%, un 85% responde a sumisión química oportunista, por lo cual el porcentaje de sumisión química premeditada o proactiva es muy pequeño. ¿Por qué están poniendo los medios aquí el foco? Porque es muy cómodo, porque responde a mitos del agresor como una persona desconocida, una persona malvada, excesiva, cruel y demente, lo que está contradiciendo la idea que os he expuesto anteriormente, que está comprobada que los agresores en su mayoría son personas conocidas. ¿Sí? También muchas veces tenemos muchos sesgos racistas y clasistas, ¿no? La extrema derecha está empezando a normalizar que digamos que vienen los inmigrantes, que son los violadores, cuando es absolutamente falsa esta idea, ¿no? Que veamos una persona de fuera, de una clase social baja, obrera, ¿no? Como una persona con más tendencia a ejercer violencia sexual, cuando el Me Too de Hollywood, por ejemplo, nos está diciendo lo contrario, nos está diciendo que la violencia sexual es transversal a todas las clases sociales, ¿no? También nos dan ámbitos en torno a la víctima. Parece que una víctima es más víctima si ha sido intoxicada contra su voluntad, ¿no? Cuando la víctima ha consumido voluntariamente y ha sido agredida, se nos cuela esa culpabilización. Hombre, pero es que tú ya sabes, si sabes cómo te pones, ¿para qué me invitas, no? Como dice el dicho, ¿no? Pues si sabes cómo te pones, ¿para qué te estás exponiendo a la situación si ya sabes lo que hay, ¿no? Y también porque funciona muy bien para
para perpetuar la narrativa de la excepcionalidad de la violencia. La violencia es un suceso excepcional y puntual, no es algo que constituya nuestras vidas, que constituya la propia socialización en el género, ¿no? Y por último, está apuntando espacios que son también muy cómodos para desviar la mirada del machismo, ¿no? Y para criminalizar el ocio nocturno. Está apuntando al espacio público y festivo, ¿no? Generando esta alarma y el terror sexual, o el espacio de fiesta es el espacio más peligroso cuando es falso. Está apuntando a la juventud desde una mirada adultista, ¿no? Hemos escuchado muchas veces la violencia sexual, la violencia de género, los jóvenes están cada vez peor. No es cierto. Hay más denuncias porque la violencia sexual está más visibilizada y yo, de hecho, que trabajo mucho con jóvenes, me encuentro especialmente en las mujeres una mayor capacidad de identificación, denuncia y resistencia ante las violencias. Yo cuando era adolescente no me enteraba de la mitad de las cosas, lo veo ahora. Y veo chavalas de 16 años con un pedazo de discurso y una capacidad de identificar. Entonces también, pues cuidado, ¿no?, con estos discursos que nos eximen a nosotras de responsabilidad y ponen el foco en una etapa de la vida cuando las violencias son transversales, ¿no? Y como os decía, apuntan a las sustancias, ¿no? Y pues perpetúan también las políticas de drogas hegemónicas que relegan a las sustancias al oscurantismo, al delito y a la moralidad. Tengo más ideas, aquí, bueno, un titular, pero voy a acabar. El lado oscuro del verano, bueno, esta es una noticia que es un cuadro, ¿no?, que pone la época en el foco en la época del año, ¿no?, como si el verano violara, el modus operandi, la sumisión química, pone el foco otra vez en la juventud, hablan de los expertos, con lenguaje sexista además, ¿no?, quiénes son los expertos. Una de los tips que dice es: no pierdas nunca de vista tu bebida, otra vez somos nosotras, ¿no?, que tenemos que cuidar nuestras bebidas. Y después, bueno, ese falo, ¿no?, ese falo del monstruo, como si la violencia sexual una fuera la violación con penetración y fuerza física, y después un agresor mazao, ¿no?, como si los agresores fueran esos monstruos con una corporalidad muy grande y con un enorme pene que te va a violar, ¿no? Aquí hay fallos por todas partes, ¿no?, en esta noticia. Bueno, tengo un montón de carteles, esto es horroroso, pero bueno, os lo dejo aquí, ¿vale?, en el PowerPoint, como carteles de ocio nocturno, tanto de bebidas alcohólicas como de publicidad, en esta diapositiva del ocio nocturno. Tenía muchas cosas más que deciros, pero me voy a acabar. Simplemente os dejo aquí 3 diapositivas, una de recomendaciones y retos para la prevención con perspectiva de género, otra de propuestas de contenido a trabajar. Si queréis intervenir en este sentido, os dejo una propuesta de ideas claves que podéis trabajar a través de diferentes dinámicas. Os dejo también una serie de campañas de prevención de violencia sexual en consumo recreativo de drogas con perspectiva de género, una de ellas de Energy Control, del proyecto de la entidad de Claudio, quien va a hablar a continuación, y algunas también del Observatorio Noctámbulas. Y como estamos en la universidad, también me parecía importante dejaros algunos documentos referentes de violencias sexuales en la universidad, ¿sí? El primero son 2 de grupos de investigación europeos, de USB React, de Segre-Buni, y también el primer artículo de 2016, o sea, súper reciente, y fue la primera investigación que se hizo en torno a la violencia contra las mujeres en los campus españoles, ¿vale? Entonces, un artículo de referencia, que está en inglés, Rompiendo el silencio, para que podáis también leer datos y reflexiones en torno a las violencias que pasan en vuestro contexto. Aquí me despido con esta pancarta. El cambio empezará y empieza y está en las calles, así que por eso me gusta sacar como una cartel, ¿no?, de una manifestación de camino a casa. No queremos ser valientes, queremos ser libres, queremos vidas libres de violencia. Muchas gracias. Bueno, yo no, después de esta intervención era una crack, ¿no? Tenía razón yo al principio, ¿no? No tengo palabras porque además Ana la he escuchado muchas veces y cada vez que la escucho, ¿no?, me sigue sobrecogiendo, ¿no?, la veracidad, ¿no?, del panorama que tenemos, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Gracias también por haber acabado en tiempo con todo lo que tenías que decir. Un poquito tarde, Claudio, perdón. Y bueno, yo creo que sí, ¿no? Podemos dar un par de turnos a alguien que quiera hacer alguna pregunta, aprovechando que está aquí Ana. Que
Que antes no se me ocurrió como hombre una experiencia mía relacionada con eso, pero yo creo que en realidad es porque es como una cosa que se tiene tan interiorizado que si sales con una amiga o lo que sea, que la vas a acompañar a casa o hasta el autobús, hasta que coja el transporte público, que muchas veces ni uno lo piensa porque es como que lo tiene tan interiorizado que no es consciente de que hace eso. Cuando a lo mejor un amigo sí le dejas irse, volverse a su casa solo. Esa es la clave, ¿no? Lo interiorizado y lo naturalizado que lo tenemos, ¿no? Y a veces eso, yo cuando me cuentan cosas de, ostras, esto es machista, o esto tiene género, o esto, démosle la vuelta, ¿no? Pensemos, no sé, si a una amiga le dice, hola, mi amor, ¿no? Como me decís que yo trato con mucho cariño a mis amigas, a tus amigos le dices, hola, mi amor, por ejemplo, ¿eh? O a tus amigos los acompañas a casa, o sea, pensar un poco qué hacemos con las chicas y qué hacemos con los chicos, o darle la vuelta a nivel de género, y si queda ridículo, raro, es que es machista, ¿no? O es que está generalizado, ¿eh? Que no es en sí acompañar a tu amiga en un contexto de peligro, pero por lo menos poner sobre la mesa de que con ellas lo tienes que hacer y lo haces de una manera automatizada y con ellos no, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Pues gracias por compartirlo. ¿Alguna otra intervención? Vale, pues cerramos la mesa y damos paso a la siguiente, con Claudio. Gracias. Toma, cariño, déjame la mano para que te lo